Hoy les voy a presentar una de las personas que tienen más poder en el país. Una persona que sus decisiones pueden impactar en el día a día de todos nosotros. Yo pensé que había otro invitado. Yo creo que la presidenta tendrá en algún momento que deslindarse de muchas cosas del pasado. Van a saber todos de todos. Ahí va a estar la información y se puede fugar, o la puede tener un delincuente, o alguna autoridad la puede utilizar para extorsionar. Han corrido 47 comentaristas de alto rating de las televisoras. Se dice que se aumentó el salario mínimo, pero no es cierto. Fueron 200,000 personas, pero se difunde mucho. Cuando dice, perdón por lo que voy a decir, chingada madre, qué manera de legislar. Sin Tanto Show, con Nerio Torres. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Tanto Show. Les he platicado que nosotros buscamos entrevistas para conocer a las personas de una manera más humana, más cercana, más informal, sin tanto show. Hoy les voy a presentar una de las personas que tienen más poder en el país. Una persona que sus decisiones pueden impactar en el día a día de todos nosotros. Para mí es un honor, un gusto que esté de visita a Yucatán y que hoy nos dé este espacio, don Rubén Moreira. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo pensé que había otro invitado. ¿De quién está hablando, Nerio? ¿Quién está atrás? No, hombre, a mí de verdad que he tenido el gusto de tratarle como gobernador allá en Coahuila en su momento. Ahora lo sigo como líder parlamentario y nos gustaría un poquito hacer ese repaso con usted. ¿Cómo inicia en la política? ¿Cómo supo que a esto me puedo dedicar? Esta es la parte que me gusta hacer. Bueno, yo egresé de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila y también al mismo tiempo de la Normal Superior. Y entonces empecé a dar clases en el CONALEP, una institución que yo quiero muchísimo, y trabajé en los juzgados. Yo fui actuario del juzgado civil ahí en mi estado, luego fui secretario del tribunal y luego fui a dar a la Secretaría de Gobierno cuando las elecciones se organizaban allí en la Secretaría de Gobierno. Estamos hablando del 89. Correcto. Pero empezaba un proceso donde se incluía agentes de la sociedad civil y teníamos nuestros consejeros ciudadanos. Y ahí empecé yo a trabajar en el gobierno. Organizamos la elección del 90, del 91, del 93, del 94. La del 90 es la primera vez que gana un partido distinto al PRI allí en la capital de Saltillo. Gana Acción Nacional y gana Acción Nacional en Parras y un partido local allá en Acuña, Coahuila, que es la parte más al norte de nuestro estado. En una de esas me quedé sin trabajo y salí del órgano electoral, fui a dar a la Secretaría de Educación Pública. En esa oportunidad conocí Mérida. Ah, bien, bien. Venimos acá a un congreso de abogados de la Secretaría de Educación Pública y quedé maravillado de Mérida. Había estado antes, pero de turista, pero más bien pasé hacia Chichén Itzá. Estuve acá en Muna unos años antes, pero no conocía bien Mérida. Y entonces ahí, en esa oportunidad, estuve casi una semana, me encantó. Y luego, pues buscando chambas, fui a dar clases a la ICADEP, que era la escuela del PRI. Ajá. Yo no pertenecía a ningún partido porque había estado en un órgano electoral. Correcto. Y empecé dando clases y un día uno de los presidentes del partido me invitó a quedarme y ahí empecé a chambear. Al mismo tiempo, fui director jurídico de la SEP, como te digo, y luego fui secretario del ayuntamiento de Saltillo, luego fui subsecretario de Educación Pública, luego subsecretario de Gobierno, y un día que nadie quería ser presidente del PRI,
Mm. La verdad. Habían pasado una elección muy dura donde nos ha ido muy mal, nos fuimos a tercer lugar. Pues acepté el reto y fui presidente del partido. Y ahí las cosas ya cambiaron porque ya me involucré más como periodista, partido que adoro yo, y donde he aprendido muchas cosas. Había sido antes secretario de elecciones del PRI municipal de Saltillo por un breve tiempo, y luego después, te digo, de subsecretario pasé a presidente del partido. Fui diputado federal en la 61 legislatura, coincidí con Rolando, Rolando Zapata. con Rolando Zapata Bello, ahí coincidimos en esa legislatura, y de ahí pues a la gobernatura. De ahí a la gobernatura. Tremenda carrera. Bueno, y si tuviéramos que escoger el momento más difícil de esa carrera, ¿cuál podría ser? De gobernador, es evidente. Es una presión diferente, ¿no? Sí, yo llegué en un momento difícil para mi estado, con problemas financieros fuertes, pero fue una violencia increíble. La lucha de dos grupos delictivos muy poderosos, la invasión al territorio de mi entidad, uno de estos grupos de una extrema violencia, por cómo se había conformado. Después entendí que por eso eran tan violentos. Y pues fue un reto que salimos bien librados. Hoy debe traer Coahuila 4 homicidios por cada 100,000 habitantes, un poquito atrás de ustedes. Siempre Yucatán ha tenido una estadística muy buena y unas condiciones muy buenas de seguridad. Pero ahora Coahuila está muy bien. Bueno, y de hecho está en una zona que es una zona difícil. Aquí en Yucatán, pues tenemos frontera con Campeche, pues que ahí va, se ha empeorado un poco. Está la complicado seguridad. Campeche, sobre Quintana Roo, pues sigue siendo Quintana Roo y lo demás es mar. Pero en cambio, por allá con ustedes es más complicado el tema de la seguridad por los vecinos que también tienen Coahuila, ¿no? Tenemos de vecino prácticamente a Tamaulipas, aun cuando nos separan unos 30 kilómetros de un pedacito de frontera que tiene Nuevo León. Por cierto, una frontera que tiene una historia muy interesante, ¿no? Si se han fijado, Tamaulipas es como un brazo que se extiende hacia Coahuila, y Coahuila tiene también como una saliente hacia allá, porque en el pasado Juárez le quitó la frontera a Nuevo León. Ah, caray. En el siglo XIX, por el apoyo que le dio Santiago Vidaurri a Maximiliano. Luego Porfirio Díaz regresa ese pedazo, les da una frontera a Nuevo León, y a nosotros nos da una parte que se llama Candela. Entonces Tamaulipas está muy cerca, y la parte norte de Nuevo León es una parte muy violenta porque es poco poblada y porque los gobernadores, en el caso actual y en el anterior, les interesaba poco. Entonces es muy común que haya problemas. Y Tamaulipas pues es violentísimo. El actual gobernador ha soltado mucho las cosas. Correcto. Bueno, pues hablando un poco del PRI, esta alianza o, bueno, este trato que se hizo en el 2024 con el PAN, para muchas personas resultó un poco antinatural. ¿Es posible, se vislumbra que pueda repetirse en el 2027? Bueno, la alianza es del 21. La alianza viene del 21 y luego se repitió en el 24. Y en este año se repitió en Durango con muy buenos resultados. Yo soy aliancista, te lo quiero decir. Una alianza inteligente, a lo mejor no en todos los distritos, no en todos los estados, pero partimos de un hecho. Morena está construyendo instituciones contrarias a la libertad, a la democracia. Está haciendo cosas que a mi juicio y de muchas personas van a llevarnos a un estado autoritario y con muchos problemas de viabilidad. Entonces, yo soy de los que piensa que las oposiciones se tienen que unir en este trance. No es un tema de ideologías, eso es evidente. O sea, es muy distinto Acción Nacional que el PRI, que MC. Es un tema de sobrevivencia de la democracia. Es como una resistencia. Si lo lleváramos a un ejemplo extremo, pues diríamos que es como ha sucedido en Europa en algunas circunstancias, ¿no? Que la resistencia, pues están en una unión católicos, protestantes,
comunistas, socialistas, de derecha, pero que están resistiendo y están unidos para romper un obstáculo, ¿no? Las últimas resoluciones y las últimas leyes votadas por Morena son peligrosas. Entonces yo voy por ahí. Los resultados dependen de muchas cosas, pero en el 21 nos fue bastante bien. En el 24, en diputados, sacamos 46% de los votos ciudadanos, de los electores, contra 54% de Morena. Pero se dio este fenómeno de la sobrerepresentación truqueado por varias partes, por cómo se distribuyeron las diputaciones Morena, y PT y Verde, y cómo resolvió el INE. Pero ese es 46% de los ciudadanos. Claro, nada más tenemos el 25% de los diputados. Yo soy aliancista. Claro que no darse las cosas, pues hay que jugar solos, ¿no? Y hay que ver una oferta política. Ok, y bueno, en caso de que se diera para esta alianza, Movimiento Ciudadano tiene un espacio por allá, hay la disposición de ellos, ¿qué han sentido? Yo creo que tendría que tener un espacio. Se han lanzado invitaciones a todos. Y te voy a decir dos razones por las que yo creo que hay que ir en alianza. La primera es porque es temporal. Es para... Luego le seguimos con nuestras diferencias, pero Sí. vamos a sumar la voluntad. Para volver a un INE autónomo, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, está la Auditoría Superior de la Federación para evaluar lo que se hizo y lo que se hace, para evitar nuevas leyes que se entrometan en la vida de las personas. Estas leyes que se votaron, aquí después hablamos de eso, pero son invasivas a las personas. Entonces, primero porque es temporal. No se trata de hacer dos partidos en este país, no para nada. Segundo, porque además, si nosotros vamos separados, vamos a empezar a jugar para ganar mercado, ¿no? Poniéndolo esto en términos de marketing, que luego no me gusta, pero es un tema que está ahí. Y entonces, si ponemos un ejemplo, no quiero ponerlo de acá, pero de un estado, allá en el centro del país, pues lo tiene el PAN, llegó con nuestra alianza, gracias a nuestra alianza. Si competimos, pues va a perder el PAN. Oiga, ¿usted qué bueno es con el PAN? Bueno, tengo muchos amigos allá, pero el problema es que no lo va a ganar el PAN, lo va a ganar Morena. Claro. Y entonces nosotros nos vamos a estar fraccionando. Esa es la segunda razón. Es inevitable que, pues si compites, quieras ganar algo, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese es un tema que está ahí. Y bueno, y se visualiza entre los liderazgos de Morena, se vislumbra que pudiera haber algunas rupturas. Veo que de repente a la presidenta Sheinbaum, de repente el coordinador Monreal, o que Adán Augusto, o de repente la figura de Andy, y de repente como que el liderazgo de ella se ve un poco mermado. ¿Pudiera pasar eso? Que hubiera rompimientos por allá también. No sé, pero ese es el equipo de ellos. Yo creo que la presidenta tendrá en algún momento que deslindarse de muchas cosas del pasado, y eso no quiere decir temas de carácter judicial, no, deslindarse de algunas cosas. Los errores de la pasada administración le están costando a este gobierno 1 billón de pesos de subsidio, 1 billón al año de subsidio, no de pérdidas, no de lo que resta. Por ejemplo, Dos Bocas le deben estar faltando unos $2,000 millones para funcionar, porque no está funcionando, y no está funcionando porque no hay petróleo, porque el petróleo es de mala calidad, porque no tiene cómo sacarlo, porque no tiene cómo surtirlo, en fin, pero le faltan unos $2,000 millones. De eso no estoy hablando de lo que pierde todos los días el AIFA, de lo que pierde todos los días Mexicana, de lo que está perdiendo todos los días CFE o Pemex, que ahorita lo quieren rescatar, sí, pero quieren pasar la deuda de Pemex al gobierno. Entonces le está costando 1 billón de pesos. Se tiene que estar endeudando el país más o menos ahorita 1.2 billones de pesos al año. Y ya anunciaron la del año que entra. La del año que entra nos va a llevar a los 20
billones de pesos. Jesús, María José. ¿Qué tanto es eso? Bueno, desde que México es México, desde Iturbide hasta Peña Nieto, pasando por la Guerra de los Pasteles, pasando por la República de Río Grande, pasando por la República de usted, todo, juntó 10.5 billones de pesos de deuda. Pues en 8 años se va a duplicar. O sea, toda la deuda histórica de nuestro país. Bueno, esa es otra cifra que ahí está, ¿verdad? Y que todos los días interactúa con nosotros, se tienen que estar endeudando. Entonces, pues tenemos un problema grave, ¿no? El otro día hice este mismo comentario en la tribuna y se acercó un morenista muy afamado y me dice, oiga, pero usted no está diciendo que disminuimos el déficit en 900,000 millones de pesos. El déficit es lo que estaba gastando de más Moreno, se está gastando de más Moreno. Y le dije, sí, nada más que lo disminuiste quitando el gasto en hospitales, el gasto en medicinas, sí, el gasto en educación, el gasto en carreteras, el gasto, hombre, hasta en el INA. Por eso en Izamal no pueden terminar las reparaciones, digo, así tan práctico. Entonces, está sacrificando a la gente para reducir el gasto. Dije, ¿por qué no reduces el primer billón que yo que comenté, que es el de subsidios a las obras de Andrés? Entonces, si tú sumas todo, es 1 billón, o sea, 900,000 millones más o menos, que redujeron de déficit. Ahí llevan 900. Más uno que estás gastando en que se tire el dinero, más 1.2 que estás en deuda. Oye, pues ya traes ahí 4 billones de pesos entre que los quitaste y los debes y los tiras. Pero así un país no puede sobrevivir. Oigan, don Rubén, y hablando de herencias que de repente pues tiene la inercia que este gobierno anterior le dejó a la presidenta Sheinbaum, en el tema de seguridad, entiendo que en su libro Jaque Mate habla de la violencia, del crimen organizado. Si yo le preguntaba, Sheinbaum y Harfuch están haciendo mejor papel en el combate a la delincuencia, ¿usted qué opinaría? Obviamente que sí. O sea, hay una perspectiva distinta. Esto no quiere decir que al final, desgraciadamente, no les vaya mal. Puede ser que les vaya mal. ¿Por qué? Ustedes viven en un lugar tranquilo, ¿eh? Y entonces a lo mejor es difícil para mí explicar lo que pasa en otros lugares del país. Aquí tú te puedes salir a la calle. Yo he venido de aquí a Campeche en la noche en el carro y no pasa nada. Pero usted no puede agarrar un vehículo en Monterrey e irse a Matamoros, Tamaulipas, sin riesgo. O no se puede ir usted a Laredo, o no se puede ir a Reynosa. El otro día un conocido mío le pregunta a alguien de Laredo si se puede ir para allá. Y dijo, mira, además identifícate bien para que te quiten un dinero, pero no te vayan a secuestrar. O sea, das por hecho que sí vas a vivir la experiencia. Sí. Entonces, a veces para ustedes tal vez esto que yo les cuento sí. No es tan del día a día, ¿no? Y qué bueno. Entonces, sí es distinto, están combatiendo el crimen, están combatiendo el huachicol, acaban de tener una detención increíble de 15 millones de litros, sí, que sirve para llenar el tanque de 850,000 vehículos. ¿Se da cuenta que le llenas el tanque, pues no sé, a todo Yucatán, sí. De un día para otro gratis? O sea, hacen las cosas distintas. Harfuch no tiene todas las herramientas porque la Guardia Nacional depende del Ejército. Ahora, ¿por qué depende del Ejército? Pues porque Andrés se comió la nómina de la Policía Federal y hoy no hay dinero para contratar policías civiles. Entonces, ¿para dónde volteó? Para el Ejército. Correcto. Como el Ejército está en estos hoteles que se hacen muy bonitos, como el que está en Esna, pero que no tiene nadie que los visite, ¿no? Cierto. Entonces, tiene que haber policías municipales fuertes, tiene que haber policías estatales fuertes, tiene que haber coordinación entre todos, tenemos que tener gobernadores que enfrenten a los criminales. El de Tabasco no lo hace el de Guerrero, no lo hace el de Sinaloa, no lo hace el de Sonora, no lo hace el del Michoacán, no lo hace el de Puebla. Bueno, pues
Sí hay una actitud distinta, pero yo no creo que tengan mucho éxito al final del día. No me gusta del actual gobierno que falsean cifras, y eso es evidente. O sea, de un día para otro bajan los homicidios. Sí, pero bajan por 3 razones. Porque subieron los desaparecidos, y eso todavía todo el mundo lo comenta. Segunda, porque no registran a todos Claro. los casos de homicidio. Y tercera, porque hay una clasificación que se llama muertes por causa indeterminada. Alguien que lo atropellan, o que lo encuentran muerto en la carretera y no sabe si lo golpearon o lo atropellaron. Ha crecido esa cifra. Antes el promedio en el país era 7%, en la Ciudad de México 30%. O sea, ahí esconden muchas Me suena personas. como lo que hacía López-Gatell, que decía, no están muriendo por COVID, están muriendo por otra cosa. Sí, murieron 300,000 personas más de las que deben de haber muerto, ¿no? Claro. Bueno, así está pasando ahora. Pero yo esperaría que las cosas fueran bien. Tienen todo para que les vaya bien. Les dieron, Morena, las leyes que pidieron. Todas. Y tienen la capacidad de hacer lo que ellos deseen. ¿Qué no están haciendo? No están mandando dinero a los estados ni a los municipios. Eso es evidente y por eso hay tanto deterioro hasta en pavimentos, güey. Es cierto. Pues si le parece, don Rubén, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir platicando ahora de qué es lo que se puede esperar de un partido político que ha tenido tanta historia, pero bueno, buena historia y mala historia. Entonces vamos a platicar un poco también de eso. Quédense con nosotros, estamos platicando aquí con Rubén Moreira, Sin Tanto Show. Estamos platicando con Rubén Moreira y bueno, entiendo que viene el trasladar el control del Registro Nacional de Población a la Secretaría de Gobernación. ¿Esto se vislumbra como una buena idea, don Rubén? En 9 días votaron cambios en 30 leyes. En uno de esos días, 500 páginas a las 3, 4 de la mañana fueron puestas en la Gaceta Parlamentaria, en el periódico interno, como un adendum para que se conocieran por los diputados en una sesión que iba a empezar a las 10 de la mañana. ¿Por qué te digo eso? Porque fueron 9 días donde no se reflexionó, no se pensó, donde Morena estuvo votando automáticamente. Llegaron a votar dictámenes donde las firmas de 2 eran las mismas y los encabezados eran el de uno solo. Muy desasiado, muy desasiado. Entonces se presentaron muchos argumentos para lo que ahí se estaba hablando y no se atendieron. ¿Cuál es el centro de estas reformas? Son 3. Militarizar la policía, que es la Guardia Nacional, así dice el artículo 4 de la Guardia Nacional, es una fuerza de carácter militar, así lo dice textual, que pertenece al ejército mexicano, así. Entonces, esa es la primera. La segunda es la censura. La censura que va por varios lugares. La primera, pues, una sola persona da los permisos de todo. De todo. Correcto. Se trató de engañar a la gente diciendo, bueno, va a haber un órgano colegiado. Es un organismo desconcentrado. Los que sean abogados saben que los desconcentrados dependen, pues, de una dependencia, ¿no? Valga la redundancia. No tienen personal jurídica, no tienen patrimonio propio y pueden ser removidos en cualquier momento. Son 4 o 5 personas. Para taparle el ojo al macho, como dicen en mi tierra, se dice que el Senado va a ratificarlos. Pero mira, unos meses antes le habían quitado al Senado las facultades para designar a los integrantes de los órganos reguladores. Entonces, pues era para tapar el ojo al macho. Entonces, están los de censura. Por ejemplo, en un noticiero, la persona que esté ahí dando la información tendrá que decir cuándo se trata de información, noticia, y cuándo es opinión. Y es una barrera muy difusa, porque puedo yo decir, pues se reportan los detenidos en un enfrentamiento y fueron llevados
a la prisión fulana de tal. Y si el periodista dice, a ver cómo llegan, bueno, ¿eso es información o es opinión? Ok. Entonces, es muy sutil. Luego se continúa con la posibilidad de bajarle al switch a una televisora, a una radiodifusora, por sus contenidos. Y no tiene posibilidad de defensa, porque dice, será el amparo indirecto y no hay suspensión. Ok. Usted le cierran la radiodifusora y pues tienes que esperar la sentencia. ¿Eso cuándo? Pues quién sabe. Y luego hay otro apartado que es meterse en la vida de las personas. Y esto empieza por la ley de población. Tendremos la obligación de tener una CURP biométrica con fotografía. Dice el artículo 91 de la Ley General de Población, que es obligatoria para todos, universal, que además es obligatoria para realizar cualquier trámite o servicio público o privado. Ah, caray. Pero además, inmediatamente se conecta con los registros de salud. Y esta CURP te sirve además para hacer trámites públicos, como ya lo dije, y cuando hagas un trámite público se hace una carpeta tuya. Entonces, en una carpeta digital va a estar cualquier trámite que tú realices, municipal, estatal o federal. Pero todo esto, en la ley de telecomunicaciones dice que habrá, y en la ley de seguridad dice que habrá una interconexión. Y todo esto se va a concentrar en un órgano, que en una parte de la Secretaría de Gobernación, pero otro es un órgano que interconecta todo. Un comité que interconecta todo. Ese comité y en esa plataforma, la Secretaría de Seguridad puede bajar la información. ¿Cuál? Esta que te digo, los biométricos, tus antecedentes médicos, todo lo que compras, hasta tu teléfono celular y tus registros de propiedades, médicos, de automóviles, bancarios y tus registros telefónicos y tus datos telefónicos, además de los registros de comercio. Si eres funcionario, de tus registros patrimoniales, tu declaración patrimonial, todos los registros. Pero además dice ahí, de todos aquellos que estén en entes públicos o privados. Entonces pueden pedir información a cualquiera. Hay que ser claro, porque la presidenta dijo una cosa que yo creo que no se dio cuenta. Dice, es que se requiere la participación de un juez para que intervenga en tu teléfono. En efecto, para que escuchen tu llamada en la persecución de un delito, dice el artículo 12, pues se requiere la intervención de un juez. Además, en un expediente penal le van a pedir para escucharte. Pero todo lo demás no. Para las investigaciones no dice eso, que me perdone, no dice eso. Y además, el sentido de la interconexión es que sea inmediato. Ajá. No es que pidas un permiso, que sea inmediato. Y además, como está redactado, pues es un gran banco de datos. Termino en esto diciendo que van a saber todo de todos. Ahí va a estar la información y se puede fugar, o la puede tener un delincuente, o alguna autoridad la puede utilizar para extorsionar, pero ahí está toda la información. Y mira, lo voy a hacer bien clarito. Pues si alguien es muy católico y compró una Biblia por Amazon, van a saber que es muy católico y compró una Biblia por Amazon. Si alguien va al psiquiatra y es una información sensible para él, ahí va a estar. Si alguien pidió un objeto sexual, un juguete sexual, ahí va a estar. O sea, se va a ir reportando por la CURP que está tecleando. Entonces, pues pueden saber patrones de conducta de la gente, pueden saber debilidades, a lo mejor no quieren que sean públicas las personas. Entonces van a tener un gran banco de datos que va a servir para todo. Oye, este empresario es molesto, chécale su vida personal. Oye, en esta colonia no podemos ganar, chécale la vida personal al dirigente. Ve por dónde. Ve por dónde. Y todo eso tecleando los dígitos de la CURP. Híjole. Es complicado entonces el panorama que viene y seguramente será información que electoralmente pueda ser utilizada. Pero eso fue lo que se votó. Fíjate, hay una compañía de estas que uno pide productos que está gastando
más o menos 1.300 millones de dólares por año en ciberseguridad. No en la seguridad de tener guardias, no en la ciberseguridad. ¿Cuánto va a estar el Estado mexicano al año? Claro, para resguardar toda esta información. No para subirla, para resguardarla. Sí, sí. Va bien, un panorama complicado. Don Rubén decía que cuando empieza a participar en el PRI, era tercera fuerza en Coahuila. O sea que no le parece desconocido el escenario nacional. Yo nunca he sido diputado con el PRI en el gobierno federal. He sido 4 veces. De oposición. Siempre he sido de oposición. Bueno, ¿es Alejandro Moreno lo que el PRI necesita en estos momentos tan difíciles para el partido? Sí, y en los últimos días hemos demostrado por qué. Somos el único partido que ha estado votando en contra de todo esto. Y no critico Acción Nacional, te digo, al cual le tengo mucho cariño y tengo muy buenos amigos, pero ellos votaron a favor la ley del sistema de seguridad. Tendrán sus razones muy respetables. Nosotros lo votamos en contra porque es un engranaje completo. MC, que creo que es una fuerza interesante en el país, gobierna 2 grandes estados, pues votó casi todo a favor, hombre, y eso me preocupó. Claro. Y Alejandro ha resistido las presiones que ha habido en estos días pasados, pues luego salió información en contra de él. Y digo, qué curioso, ¿no? Votamos en contra y sale información en contra de él. Y sin embargo, inmediatamente subió su Twitter. Él siguió Es aguerrido. Bastante aguerrido. Entonces, vamos para allá. Como todos los partidos, tenemos que hacer una reflexión. Es evidente. Ahora, por ahí de repente dicen, es que no hay oposición. Y ahí nos meten a todos. Bueno, yo diría 2 cosas. La primera es que el Estado hace lo posible porque la oposición no se vea. Han corrido 47 comentaristas de alto rating de las televisoras. 47. 47. De los yo, si me hubiera nacionales. preguntado, pensaría yo en 3 o 4. No. 47. Mira, nada más en Canal 11 salió en el programa donde estaba María Amparo Casar, Paoli Bolio y Sergio Aguayo. Y estaba también Lorenzo Meyer, pero lo desaparecieron, lo quitaron del programa. Ahí van 4. Entonces, si tú cuentas, son 47 nacionales, locales, pues no sabemos cuántos han sido. Entonces, esta presión se está dando en todos los lugares. Ahorita hay una persecución contra Héctor de Mauleón en un tribunal electoral y contra el Universal. En un tribunal electoral. Oye, ¿qué es esto? Sí. Lo volvieron a amenazar hace unos días a Héctor de Mauleón, o la ley que están haciendo en el estado de Puebla, ¿no? Donde cárcel al que injurie. Ay, caray, ¿y eso qué tanto? ¿Cómo se juzga eso? ¿Cómo se mide, no? Cuando tenemos estados, fíjate que no sé cómo esté aquí, en Yucatán, como Coahuila, que los delitos contra el honor de estos injurias, calumnias, todos estos injurias y calumnias, se quitaron hace mucho tiempo. No son delitos porque lo recomendó la ONU. Ahí va otro caso, ¿no? O lo que está pasando en Sonora, que agarraron a una ciudadana y ya le pusieron multas y le piden que se disculpe, o lo que pasó con el abogado que le reclamó algo a Noroña. O sea, hay un ambiente. Allá. Sí, y hay un ambiente de censura, de persecución. Entonces, el Estado actúa contra los partidos y contra los opositores. Y la tercera es que hay una ilusión monetaria de bienestar. La ciudadanía cree que le está yendo bien. Hay remesas, aunque ya están bajando. Se dice que se aumentó el salario mínimo, pero no es cierto. Fueron 200,000 personas, pero se difunde mucho. Y tercera, están los programas sociales, que yo estoy de acuerdo en ellos, pero que generan una ilusión de que nos está yendo bien cuando los hospitales, no sé cómo andan acá en Yucatán, pero los hospitales todo el país no tienen insumos, ¿verdad? Está en todo el país. Desde tiempos de la Revolución, que no bajaba la matrícula escolar. O sea, siempre había ido creciendo. Siempre había más gente en las escuelas. Hoy bajó. Ese es un dato significativo. Rubén, dicen que en política el que respira, aspira. Si le preguntara a corto plazo, ¿cuál sería su aspiración? Bueno, a corto plazo necesito terminar este trienio.
Mira, yo tengo 62 años también, ya no estoy tan chavo. Y ya fui gobernador y ser diputado me ha llenado mucho mis aspiraciones. Entonces vamos a ver qué sucede en el 27. Si a mí me preguntara, yo te diría, pues me gustaría volver a ser diputado. Pero tengo 62 años. Entonces, para cuando eso llegue voy a tener como 63, 64. No parezco, pero eso tengo. Y bueno, al partido hay que servirlo y a México hay que servir. Por eso estoy, te digo, aliancista. ¿Y en el PRI nacional se visualiza? No, yo creo que no. No. Mi esposa es secretaria general del partido y hay que respetar esos espacios. Correcto. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece. Nos vamos para el tercer bloque. Quédense con nosotros aquí, Sin Tanto Show. Don Rubén, le escucho hablar, una persona preparada, una persona comprometida con el país. ¿Qué es lo que le apasiona en esta etapa de su vida? ¿Qué es lo que más le apasiona? Pues a mí seguir conociendo México. México es una gran nación. Todos los días aprende uno algo nuevo. ¿Y qué ando haciendo ahora en Yucatán? Pues conociendo Yucatán. Fíjate que fui al Museo de Arte Sacro, que tiene acá en Concal, y pues me sorprendieron muchas cosas, ¿no? Para uno que es del norte, pues son temas muy distintos, ¿no? Cuando ustedes tenían ya varios años con los grandes conventos y las grandes iglesias y muchas cosas, pues en mi tierra no se había fundado todavía Saltillo, que es la ciudad más antigua del estado. Ahí medio dudoso qué año fue, pero fue 1577. Y era un puesto de avanzada muy lejano. Entonces, nosotros no tuvimos la oportunidad de grandes culturas prehispánicas. Todo era gente nómada, con pocos asentamientos, una riqueza rupestre interesante, con climas muy difíciles. Pero entonces nosotros no podemos disfrutar de todo lo que hay acá. ¿Y de la gastronomía? ¿Qué me dice de la gastronomía yucateca? No, ¿Ya la disfrutó? Fui Samal. A ver, hace muchos años en mi tierra pusieron un restaurante de comida yucateca. No fue Ivonne Ortega, ¿no? No fue Ivonne Ortega. No fue. Fue una persona que había vivido acá y llevó su comida para allá y se puso ahí por el principal bulevar. Y ahí aprendí a comer los papazules, de los cuales soy adicto, Sí. la sopa de lima, también me gusta, el relleno negro, la cochinita y todo. Pero siempre que vengo acá, y en estos días fui a Izamal, no hombre, ¿qué te cuento? ¿Y qué te digo de la comida campechana? Yo tuve la oportunidad de vivir 4 meses permanentemente ahí en Campeche, recientemente, y aprendí a querer a la península, a querer a Campeche y a querer a Yucatán. Soy adicto también a los huevos motuleños. Qué bueno. No tienes idea. Allá luego se hacen cosas raras y te dicen, bueno, son los motuleños. Dice, bueno, pues parecen, pero me los como, ¿no? Pero aquí la gastronomía mexicana es impresionante. Impresionante para hacer una mega enciclopedia. Y para los que somos dragones, hombre, pues qué te digo. Pero, Rubén, y si tuviéramos que seleccionar a una persona que le inspirara, que dijera, esta persona inspiró mi vida, ¿quién seleccionaría? Pero mira, yo así de bote pronto te podría decir que 2 personas y una te va a sorprender. Mi bisabuelo, yo tengo su nombre, era una persona que nació en el desierto de San Luis Potosí, en un pedacito donde a veces no se sabe si es San Luis o Zacatecas, un náhuatl, una persona náhuatl, que fue llevado a Coahuila a los 2-3 meses de nacido, a Monclova, de religión metodista, presbiteriana metodista, porque ahí depende también de otros temas que pasaron ahí en la iglesia. Y llegó, cuando muere de 70 y tantos años, él era un hombre que hablaba
inglés, francés, el náhuatl, el español, griego y latín. Ah, caray. Y era profesor. Y la educación le dio esa oportunidad. La iglesia metodista, no la iglesia, sino gente de la iglesia metodista le dio esa oportunidad. Fue a estudiar en aquel tiempo, imagínate, finales del siglo XIX, fue a dar a Massachusetts. Y allá estudiaron ellos y otros. Para mí es un hombre que hizo las cosas en un periodo muy difícil, en medio de la revolución, de la fiebre española. Yo sabía de la fiebre española por su hijo, por mi abuelo, que me contó lo que pasaba. Y por eso cuando el COVID decías, es que nosotros no hemos vivido esto, ni nuestros padres, lo vieron nuestros abuelos con la fiebre española. Yo creo que él. Y otro que te va a sorprender, que no te vas a imaginar, ¿quién es León Trotsky? Un hombre dispuesto a todo por lo que él pensaba. A lo mejor equivocados para algunos y para otros correcto, pero congruente con lo que él pensaba. Y lo persigue Stalin y lo mata en la Ciudad de México por un descuido que hay ahí, lo matan. Pero él fue consecuente, fue consecuente, fue un hombre que pensaba en algo, que tuvo un gran error, que fue permitir que Stalin tomara el poder. Porque hay gente que solamente en el poder, y creo que eso nos está pasando con Morena, demuestra cómo es. ¿Quién iba a decir que un partido de izquierda como Morena iba a meterse en la vida privada de las personas, iba a militarizar el país, iba a dejar que la gente se muriera en el COVID? ¿Por qué no veían que no los dejaron morir cuando dijeron, aquí está una estampita, el detente, abrazos, la calidad moral? Eso fue dejar morir a la gente. Hoy todavía se las perdona a la sociedad, pero un día van a decir, oye, ¿qué pasó acá? ¿No? Claro. Entonces, tú no te imaginas qué va a pasar cuando alguien llegue al poder. Yo no me imaginaba. Yo en la 61 legislatura, que fui compañero de Rolando, de Angélica, de Jorge Carlos Ramírez Marín, votamos las reformas al artículo 1 de la Constitución General de la República, donde se reconoce el control de convencionalidad, el derecho internacional dentro de México toma otra jerarquía a través de los tratados internacionales. Quitamos las prohibiciones que había para muchos temas. La discriminación también la atacamos. Dice el artículo 1 de la Constitución, nadie puede ser discriminado por su preferencia sexual. Eso se puso ahí. Imagínate, las libertades, todo. Y ahora, una Convención de los Derechos Humanos le dieron en la torre a la Suprema Corte de Justicia, ningunean a los organismos internacionales, no le hacen caso a la OEA, no le hacen caso a la Oficina del Alto Comisionado, no le hacen caso a Amnistía Internacional, no le hacen caso a las madres buscadoras. Cuando yo vi al PRD entonces, pues luchar por esas conquistas, a Juventino B. Castro, que era uno de sus diputados, a Porfirio Muñoz Ledo, que esta semana cumplió 2 años de muerto, al mismo Alejandro Encinas, pues yo los vi empujar ese tipo de cosas. Durábamos noches y noches hablando de derechos humanos y ahora los quitan. Dicen que no es lo mismo ser cantinero a ser borracho, ¿no? Cuando te toca administrar la cantina, ya ves qué difícil puede ser, ¿no? Pero hubo hombres, a ver, Porfirio Muñoz Ledo, que cumplió, te digo, hace unos días 2 años de muerto, hubo hombres que se dieron cuenta de eso. Ahí la famosa frase, si te recuerdas, ¿no? Que la pronunció en el 18-19. Él fue presidente de la mesa directiva en el 18, del 18 al 19 fue presidente de la mesa directiva. Cuando dice, perdón por lo que voy a decir, chingada madre, qué manera de legislar. Ahí está en los videos de la cámara, lo dijo, no apagó el micrófono. Pero hubo pues que lo dijeron. Y él, Porfirio, nos advirtió de la entrada del crimen a la política. Entonces hubo hombres que lo vieron y lo dijeron, nada más que pues ahora se les olvida a los del régimen. Es cierto, es cierto. Bueno, hablábamos de 2 personas que le inspiraron, 2 personas que dejaron un legado.
¿Cómo le gustaría ser recordado? Rubén Moreira, ¿cómo le gustaría que sea recordado? ¿Cuál quiere que sea su legado? No, yo creo que ya lo construí en una parte que fue trabajar por la paz en mi estado, que fue algo, pues que ahora lo contamos en libros, en artículos, que aprendimos mucho, pero cuando yo dije una frase, dije, la seguridad me encargo yo, ni me imaginaba lo que eso significaba, ni las consecuencias que podía traer hacia mi persona, pero tampoco lo podíamos lograr y salió adelante, salimos adelante. Hoy Coahuila es un estado muy tranquilo. Hemos tenido 2 gobernadores que han mantenido la misma política. Se ha convertido en un valor social, la paz allá y la lucha contra la delincuencia. Tal es así que la coalición en Coahuila, la que llevó a Manolo Jiménez, que es un gran gobernador, lo llevó a la gobernatura, no se llamaba Va por México, que es como normalmente se llaman las de PAN, PRI, PRD, sino se llamaba Va por la Seguridad. Así se llamaba. O sea, estaba el mensaje clarito. Sí, es un mensaje que ahí ya se hizo un valor en Coahuila. Qué bueno, qué bueno. Pues, don Rubén, estamos ya en la etapa final del programa. Estoy seguro que muchas personas van a querer entrar en contacto con usted. Si usted nos autoriza, vamos a poner sus redes sociales para que puedan seguirle. También tiene su podcast si quiere invitar y dar... Peras, manzanas y naranjas los sábados a las 8 de la noche. Y tu competencia, maestro. Los martes... El sol sale para todos. Los martes, esa es buena. Los martes es Cenando con Alarraqui en Atypical, que nunca va a Alarraqui, pero va Mario de Constanzo, va Jesús Ortega, líder histórico de la izquierda, va Rubén Aguilar, el vocero de Fox, lo que Fox quiso decir, y tú salía. Sí, y en los sábados a las 8 de la noche en Peras, Manzanas y Naranjas, que está en la red en YouTube. Pues, don Rubén, le quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos dedicó y ojalá haya la oportunidad de volverle a entrevistar en una próxima visita. Yo le aseguro, la podemos hacer en Motul. Mi trabajo es allá en Motul, podemos hacer unos huevos motuleños allá mero y será un gusto volverle a coincidir con usted. Muchísimas gracias. Para recordar también al tigre con los ojos de jade. Sí, a don Felipe Carrillo Puerto. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les pido por favor que compartan este programa. Ustedes saben que muchísimas personas los vemos ahí legislando, los vemos tomando decisiones, pero hoy tienen la oportunidad de conocer a la persona que está detrás de esas decisiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos para la próxima Sin Tanto Show. Sin Tanto Show con Nerio Torres. Una producción de Península TV.